Cumplí mi sueño de trabajar en Japón, y te voy a decir cuál fue mi mayor secreto para lograrlo. No fue el esfuerzo, no fue la inteligencia, no fue el dinero, tampoco la suerte, no fue un libro, ni siquiera un video de YouTube como este. Mi mayor secreto fue algo que tú, yo y todos tenemos, o podemos llegar a tener. Mi mayor secreto fue la confianza y seguridad en uno mismo. Sí, ya sé que esto suena trillado, pero a mí este secreto me funcionó. Y si me dejas explicarte, tendrás más claro cómo lograr tu sueño. Ya sea emprender tu propio negocio o trabajar en cierta empresa, viajar por el mundo o formar una hermosa familia, o quizás ser plenamente feliz. Sea cual sea tu sueño, si tienes seguridad en ti mismo, lo vas a lograr. En mi caso, mi sueño era trabajar en Japón, y no me importaba si me tardaba 1, 3, 5 o 10 años. Muy en el fondo sabía que lo iba a lograr, y eso te lo digo una vez, me tardé 7 años en cumplirlo. Ahora, para contarte cómo y por qué estaba tan seguro de que lo iba a lograr, quiero contarte una pequeña historia. Cuando entré a la secundaria a los 13 años, puse por primera vez a prueba mi fuerza de voluntad con algo sencillo, pero muy difícil para mí en ese entonces. No comer chicles por un año. Sí, dejé de comprar chicles cuando iba a la tienda, y si alguien me ofrecía uno, les decía que no, gracias. Pasó el tiempo y el año se cumplió. Y con esta voluntad ahora un poco más fortalecida, me puse pruebas un poco más retadoras, como asistir a misa todos los domingos, aunque nadie me acompañara, obtener un 10 limpio en la boleta de calificaciones del mes, ser el que más va adelante de todo el equipo de fútbol en los trotes de los entrenamientos. Y así, prueba tras prueba superada, sin darme cuenta, pasaron 5 años para que yo volviera a masticar un chicle que ni siquiera me supo bien. Y con esta pequeña historia quiero decirte que con cada autoprueba que vas superando, por más sencilla que parezca, vas fortaleciendo tu propia voluntad y por consecuencia la seguridad en ti mismo. Esta seguridad es la que te da la certeza, la motivación y el enfoque para lo que sea que te propongas más adelante en tu vida. Claro que esto no terminó aquí, de hecho fue apenas el principio. Tenía 18 años y entré a la universidad para estudiar ingeniería robótica en México con una beca del 90% de excelencia académica, es decir, una beca por buenas calificaciones. Sí, las calificaciones importan y solamente para conseguir becas. En ese tiempo, mi plan era terminar la universidad y trabajar en México, pero en el primer día de universidad llegó la oportunidad que cambiaría mi vida. Ese primer día salimos de clases y por pura curiosidad fui a una plática de programas de intercambio internacional. Dentro de las opciones estaba un programa para estudiar en Japón en los 2 últimos años de universidad, en el que si te gradúas obtienes ambos títulos de ingeniero en Japón y en México. Y siendo 100% honesto, lo primero que sentí al considerar entrar a este programa fue miedo. Miedo porque sabía que la razón principal de estudiar y graduarse de la universidad en Japón era trabajar en ese país. Y para alguien como yo, que no tenía experiencia laboral, esto era algo semi-imposible. Era semi-imposible porque significaría ejercer como ingeniero sin experiencia previa en un país que está a más de 10.000 kilómetros de distancia, que tiene un idioma y una cultura totalmente distinta, y que se conoce por tener un alto índice de muertes por exceso de trabajo, entre otras muchas excusas más. Pero después de pensarlo bien, ese miedo que sentí fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Ese miedo que sentí fue una buena maldita señal de que estaba en el camino correcto, de que estaba haciendo algo fuera de lo que yo creía que eran mis límites. Y mejor aún, ese miedo fue el que me puso en movimiento, porque decidí confrontarlo. Porque ya no era el miedo versus yo, sino el miedo versus yo y toda la seguridad construida desde años atrás. Y es ahí donde ocurrió el primer punto de inflexión de mi vida. Es justamente ahí donde el sueño comenzó, porque le dije a mi mente, voy a trabajar en Japón. Sí, todo sueño comienza teniéndolo en mente. Y con este sueño en mente de trabajar en Japón, decidí entrar al programa. Entré a una aventura desconocida ya que yo no sabía nada del idioma. Y me acuerdo que para probar qué tan difícil era el idioma, le pregunté a un senpai cómo se decía hamburguesa en japonés, a lo que él respondió, hamburger. Yo me sorprendí por la similitud del sonido, y aunque esto fue una impresión ultra sesgada del japonés, sirvió para sentirme un poco más familiarizado con el idioma. Mientras tomaba mis clases de ingeniería robótica en México, estudiaba diario japonés por 3 horas. Comencé aprendiendo cómo presentarme y a escribir 2 de los 3 alfabetos de este idioma que son hiragana y katakana, con 2 aplicaciones muy buenas llamadas Memory Hint. Después aprendí bastante vocabulario, seguido del famoso kanji y las reglas gramaticales. Las 2 maestras japonesas que tuve en casi todo el curso nos encargaban tareas diarias, y cada semana teníamos examen de kanji y gramática. A esto había que sumarle la carga normal de la carrera que estaba estudiando, que por si se te olvidó, es ingeniería en robótica. Así fue por 2.5 años hasta que presenté el examen para transferirme a la universidad japonesa. Recuerdo como si fuera ayer aquel día donde por medio de una videollamada transmitida desde una pantalla de TV, el profesor, que estaba en Japón, me indicaba los problemas a resolver de matemáticas y de física.
También recuerdo que después de este examen hubo una entrevista en donde me preguntaron por qué quería ir a Japón, entre otras cosas. Yo respondí que mi sueño era trabajar en Japón, porque sin yo darme cuenta, todo lo que amaba desde chico se encontraba en ese país. Mi pasatiempo favorito, los videojuegos de Nintendo, mi comida favorita, el sushi, y mi tema favorito en películas, la tecnología. Y llegó el día donde anunciaron que pasé el examen para transferirme a la universidad japonesa. La alegría que compartí con mis papás ese día fue inmensa, porque ellos siempre me apoyaron desde el principio. Pasé con éxito todas las materias de ingeniería en robótica hasta el quinto semestre, y en abril de 2018 partí a Japón para estudiar los últimos 2 años de mi carrera en la Universidad Tecnológica de Nagaoka. Tuve mi ceremonia de ingreso a la universidad, la cual no estuvo tan divertida que digamos, y empezamos a estudiar desde el tercer año de universidad en la carrera de Ingeniería Mecánica con acentuación en robótica. Cálculo, física, programación, circuitos electrónicos, materiales, probabilidad y estadística son algunas de las materias que tomé, todas en puro japonés. Pero bueno, gracias a Dios, desde el primer día de clases hice amigos japoneses y ellos me ayudaron muchísimo en tareas pesadas y obviamente a la hora de estudiar para un examen de alta dificultad. Algo que también me dio muchísima confianza en mi nivel de estudiante como latinoamericano es que en una clase una profesora nos puso un reto de memorizar los mayores números posibles que estaban siendo proyectados en la pantalla en 10 segundos. Después la maestra nos indicó que anotáramos todos los números en nuestra libreta y preguntó quién había memorizado más de 10 números. De todos los compañeros japoneses y unos 4 extranjeros, yo fui el único que levanté la mano. La maestra fue hasta mi lugar a revisar si había memorizado correctamente los números y me felicitó por haber ganado el reto. El secreto de este reto no era memorizar en sí los números, sino encontrar un patrón, que en este caso era que todos los números eran números primos. Esto me ayudó a romper cierto estereotipo que tenía de los japoneses, porque yo pensaba que todos eran unos genios que se desvivían en la escuela. Pero esto no era así. Al igual que en México y en cualquier otro país, había estudiantes trabajadores, había estudiantes flojos, estudiantes tímidos y también estudiantes un poco más amigables. Eso sí, en general, los estudiantes no participaban en las clases cuando el profesor hacía una pregunta, y esa es una de las diferencias que más me impresionaron de la escuela en Japón. Mientras tenía mis clases de ingeniería, también trabajaba en mi investigación de laboratorio, que consistía en desarrollar una simulación de un robot para cumplir ciertas tareas. Faltaban 6 meses para graduarme de la universidad y gracias a una oportunidad de un profesor al que yo lo ayudaba con traducciones del japonés al inglés, me fui a Alemania para trabajar como practicante en una empresa automotriz. Decidí ir a Alemania porque siempre tuve esa espinita de saber cómo era Europa y saber si en un futuro me gustaría vivir y trabajar en algún país europeo. Es exactamente por esto que en mis fines de semana y en las vacaciones de invierno fui a visitar diversos países como Bélgica, España, Francia, Suiza, Italia, Inglaterra, entre otros más. Estos 6 meses en Europa me hicieron confirmar mi amor por Japón y mi deseo de ejercer en ese país una vez terminada la maestría, la cual ya había decidido estudiar al regresar a las tierras niponas. Y fue así como en marzo del 2020 me gradué de la Universidad Japonesa, y gracias al programa de doble titulación también me gradué de la Universidad en México. Pues no lo graduamos. Ya con estos 2 títulos de ingeniero en ambos países, entré enseguida a la maestría en la misma Universidad Tecnológica de Nagaoka en abril del 2020. Que consistió básicamente en una investigación de 2 años en el que junto con mi equipo de laboratorio desarrollamos un sistema de teleoperación para robots de rescate mediante el uso de un wearable brazal. En medio de la maestría comencé la búsqueda de empleo en Japón mediante un proceso llamado Shukatsu, que es un periodo de tiempo en el que los estudiantes buscamos trabajo por medio de portales dedicados a publicar toda la información de las empresas dentro del país que buscan talento egresados de universidades. Yo utilicé en particular un portal llamado Mynavi, y fue ahí donde encontré la información de mi opción de empresa número 1. Asistí a todas las sesiones informativas de la empresa y después apliqué al primer filtro, el cual era entregar tu currículum junto con un cuestionario en donde preguntaban la razón por la que querías entrar a la empresa, una descripción de tu investigación escolar y algo que hayas hecho sobresaliente durante tu vida estudiantil. Todo esto lo escribí en japonés y se lo mandé a un muy buen amigo de la maestría para que me hiciera el favor de revisarlo. Y como todo buen mexicano, entregué los documentos un día antes de que cerraran las solicitudes. Afortunadamente pasé el filtro y un amigo japonés que aplicó a la misma empresa pero no pasó ese filtro me dijo que yo había tenido mucha suerte ya que en esta compañía no hay tantos extranjeros como uno imaginaría. Seguí con la primera entrevista que fue en línea por esto de la pandemia y la verdad es que me sentí muy a gusto porque me preparé bien y supe responder todas las preguntas hechas por el Departamento de Recursos Humanos y el Departamento General de Ingeniería. 人生で目標を設定したら粘り強く頑張って La segunda entrevista fue presencial, así que viajé en tren bala hasta la empresa para reunirme esta vez con el jefe y subjefe del departamento de la sección de desarrollo de software.
Estoy listo. Vamos a la segunda entrevista. 26 de marzo 2021. Vamos. Ahí me hicieron preguntas más específicas acerca de mi conocimiento en áreas de ingeniería y mis razones para entrar a la empresa. Al final de esta entrevista me tomaron por sorpresa y me pusieron un examen de programación, el cual contesté con algo de nerviosismo, pero todo salió bien, porque recibí la noticia de que pasé a la tercera y última entrevista. Regresé a mi pueblo y 3 semanas después viajé hacia Tokio nuevamente para la entrevista final. Una noche antes del gran día llegué al hotel y me mentalicé sobre todo lo que iba a ocurrir en las próximas 24 horas. Llamé a mis papás para decirles que estaba más listo que nunca y también llamé a algunos amigos de México para relajarme. Y finalmente llegó el día que jamás olvidaré, porque ocurrió algo extraordinario. En esta última entrevista, el CEO de la empresa se sentó con la junta directiva en una mesa larga frente a mí. Me hicieron todo tipo de preguntas, pero ¿para qué se los explico yo si el jabo de ese día se los puede explicar? Una entrevista final muy buena. Yo creo que sí me dan el trabajo. Me preguntaron también que si tengo algún problema con la visa. Les dije que no, que normalmente la universidad nos apoya mucho. Y pues sí, yo creo que sí me contratan. Ya me van a decir el resultado en 2 días, tengo entendido. Me dijo la de recursos humanos. Se puede tardar un poquito más, pero sí. Es todo eso, el rollo. Y pues yo creo que ya tenemos trabajo, gente. Pero bueno, hasta aquí dejo el video. Nos vemos. Que estén bien. Bye bye. Al final de esa entrevista me dijeron que me iban a avisar sobre el resultado en 2 días, pero nuevamente me tomaron por sorpresa, ya que 2 horas después de terminar la entrevista me entró una llamada al departamento de recursos humanos de la empresa. ¿Ya está grabando? Gente, hoy 14 de abril de 2021 a las... ¿qué horas son? 5:28 p.m. Son las 5:28. Hace 3 minutos me habló la chava de relaciones humanas para decirme que ya me contrataron para la empresa japonesa a la que apliqué. Estamos flipando, como diría un español. No, la verdad es que 5 años y medio trabajando por esto y al final se concretó. Obviamente falta 1 año para entrar a trabajar ahí, pero ya nada más queda terminar la maestría y listo, nos volvemos parte de la sociedad japonesa. Muchas gracias a todos, les seguimos duro, a divertirnos, bye. Este, sin lugar a duda, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Sin embargo, todavía quedaba 1 año completo para comenzar a trabajar, ya que todo este proceso del Shukatsu se hace generalmente 1 año antes de que te gradúes, con la finalidad de que cuando termines tus estudios ya tengas un lugar asegurado para que formes parte de la sociedad japonesa. Y en este último año de maestría pasaron cosas increíbles. Gané una beca de un poco más de $1000 mensuales que me ayudó a tener uno de los mejores años de mi vida a pesar de estar en pandemia. Participé también en Robocop 2021, una competencia mundial de robots en la cual quedamos en 4º lugar. Presenté mi avance de investigación en una conferencia de ingeniería robótica y mecatrónica llamada Robomec, en la que recibí el premio de mejor contenido de presentación. También tuve la oportunidad de ser voluntario de las Olimpiadas Tokio 2020, que se celebraron 1 año después. Llegamos juntos a 100,000 suscriptores en el canal de YouTube. Y finalmente me gradué de maestría en marzo del 2022 con una distinción especial que fue otorgada a 3 estudiantes de la generación por el desempeño académico y presentación de la tesis. ¡Nos graduamos, raza! Marzo 2022. Japón. Y fue así como en abril de 2022 comenzamos a trabajar en Japón. Fue un camino de 7 largos años donde hubo momentos en los que pensé en rendirme. Pero con el hecho de recordar lo tanto que quería estar en esta posición antes de comenzar a trabajar en este sueño, me daba cuenta del esfuerzo y el camino recorrido, y esto me ayudaba a no darme por vencido. Al principio pensaba que lo que necesitaba para llegar aquí era mucha inteligencia y habilidad con el idioma, pero la verdad es que con la suficiente disciplina y, como dije al principio de este video, la confianza y seguridad en uno mismo, las metas y proyectos que tenemos cada uno en nuestras vidas se pueden lograr. Muchos quieren llegar a la cima, pero pocos quieren recorrer el camino. En un mundo moderno donde obtenemos todo en cuestión de segundos, es difícil tener paciencia. No vas a ver el resultado de la noche a la mañana. Lo vas a ver en unas semanas, meses o hasta años. Y esto es lo que realmente vale la pena. Ahora, es importante mantener la motivación sabiendo que tú tienes el control de tu vida, de tu destino. Pero es más importante aún mantener los hábitos que nos vayan acercando a la meta que tanto deseas. A final de cuentas, somos lo que hacemos.
no lo que queremos hacer, porque los sueños sin metas son solo sueños, y nosotros somos los que convertimos esos sueños en realidad al trabajar en ellos. Y ya casi para terminar este video te quiero preguntar, ¿qué estás dispuesto tú a sacrificar para hacer realidad tus sueños? Que la respuesta a esta pregunta te permita vivir una vida que cuando esté por acabarse no digas, ojalá hubiera hecho esto, sino digas, no puedo creer que hice esto. Hoy estoy agradecido con mis papás, con mi familia, mis maestros y amigos, viviendo el sueño que hace 7 años tuve en mi mente. Hoy estoy trabajando en Japón y también estoy trabajando en la siguiente meta. Y en el proceso estaré esperando a que visites este hermoso país para celebrar juntos esta vida, la vida que tanto soñamos.